Agonistas beta 2, como dice su nombre. Este es peor que el otro. Si quiero. No vino hoy la citada del pincel. Leo. Mira, mira. Gracias. Y voy a usar el tuyo negro también. Para igual. No, claro que no. Acá hay todo solución siempre. Bueno, entonces estos son los broncodilatadores. ¿Cuáles son los broncodilatadores que podemos utilizar en asma, por ejemplo? Podemos utilizar un agonista beta 2 adrenérgico, recuerden. Podemos utilizar un anticolinérgico o un inhibidor de receptores muscarínicos, ¿verdad? Que es ahí donde va a actuar, y las metilxantinas, ¿sí? Ellos inhiben directamente el músculo liso, pero hay varios mecanismos por los cuales los hacen, que vamos a ir viendo de a poquito. Bien, cuando hablamos nosotros de los agonistas beta 2, lo clasificamos en dos tipos otra vez. Y ahí sí, ahí tenemos los famosos SABA y tenemos el LABA, los LABAs, ¿verdad? SABA significa agonistas beta de acción corta, porque está en inglés, está en English. Y LABA significa agonistas beta de acción larga. Y me gusta a mí pedirle en la fila 1, por ejemplo, cite agonistas beta 2 SABA. En la fila 2, agonista beta 2 LABA. En la fila 3, anticolinérgicos SAMA. Por acá también hay SAMA. Los anticolinérgicos también tenemos SAMA. Antagonista de receptores muscarínicos de acción corta. Y también tenemos los LAMA. Antagonistas de receptores muscarínicos de acción larga. Entonces en la fila 2 va SAMA, en la fila 4 va LAMA, en la fila 5 va xantinas. Antagonista muscarínico de acción corta. Feliz vino, así que nomás. Este. Este. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿ven cómo tenemos SABA, LABA, SAMA, LAMA? ¿Verdad? Sí. Entonces tenemos agonistas beta 2 adrenérgicos, SABA, acción corta. ¿Cuál era el SABA? No te doy. Salbutamol, también se lo conoce como albuterol, fenoterol y terbutalina. Y después tenemos de acción larga, entonces tenemos salmeterol, formoterol, indacaterol, procaterol. ¿Recuerdan? Tenemos muchos. Incluso tenemos una de acción ultra larga también, ¿verdad? Tenemos también, ¿verdad?
Luego tenemos los anticolinérgicos. En el SAMA tenemos bromuro de ipratropio y en el LAMA tenemos bromuro de tiotropio, ¿sí? Ay. Yo sé, de a poco van a ir agarrando, ¿verdad? Pero vamos a ir lento nomás porque vamos a entrar, hoy pienso, espero que veamos los tres, ¿sí? Ese es mi objetivo, ¿verdad? Enfocando muchísimo en beta 2 porque ellos de los tres son los mejores broncodilatadores, los más potentes. Y aquí me olvidé de la metilxantina, tenemos la teofilina, tenemos la aminofilina y en algunas regiones en donde el costo es la principal desventaja para el tratamiento del asma, se utiliza metilxantina por el costo, es mucho más barato en comparación con los otros fármacos. Entonces, si yo tengo el costo del medicamento como un impedimento para tratar al paciente, mi opción va a ser mi metilxantina, ¿verdad? No es de primera elección, no es la mejor, pero cuando el problema es el costo, bueno, sí. Pero de entre las tres, el más potente, broncodilatador, tema de examen, beta 2 agonistas, ¿sí? Son los más potentes. Agonistas beta 2. Muy bien. Luego tenemos, esos solamente son broncodilatadores, ¿sí? Luego tenemos los modificadores de la respuesta inflamatoria con nuestros corticoides, que ya hemos visto por suerte, ¿verdad? Tenemos moduladores de leucotrienos. Recuerden que los leucotrienos son muy potentes broncoconstrictores, entonces voy a modularlos. Ahí tenemos, por ejemplo, Montelukast, Zafirlukast, que vamos a verlo también en su momento. Y tenemos los inhibidores de la liberación de mediadores también, como el cromoglicato sódico, ¿verdad? No entra en porque ellos actúan más bien como en la función inflamatoria. ¿Te recuerdas allá por el ácido araquidónico, la hipoxigenasa, leucotrienos? ¿Sí? Entonces vamos a ir como antiinflamatorios con ellos, ¿sí? Y luego tenemos por último todavía dentro de antagonistas de mediadores, los antagonistas de la fosfodiesterasa y los moduladores, por llamarlo así, agentes biológicos, los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Esto ya es en última instancia ya para medicar al paciente con estos tipos de fármacos, ¿verdad? Vamos a hablar sí de todos, pero vamos a enfocar mucho en lo que utilizamos cotidianamente y lo que son mejores. Yo ya les adelanto. En el libro nos habla de los agentes biológicos, de los antileucotrienos y demás. Ninguno es tan potente como los broncodilatadores beta-agonistas y como los corticoides. Ellos son los más potentes. Se suele sí hacer asociación para hacer una ayuda, para que se ayuden simultáneamente. Ahí se suele utilizar todos juntos. Muy bien, entonces así lo vamos a clasificar nosotros. Los antiasmáticos principalmente como broncodilatadores y antiinflamatorios, ¿sí? Broncodilatadores beta-agonistas, beta-2 agonistas, xantinas o metilxantinas y los anticolinérgicos, ¿sí? Antiinflamatorios, glucocorticoides, antileucotrienos y los inhibidores de mediadores, ¿sí? Y ahí tenemos a nuestro fármaco para el examen, beta 2 agonistas, SABA, por sus siglas en inglés, de short,
de acción corta, agonistas beta de acción corta. Long, de largo, agonistas beta de acción larga, ¿sí? ¿Cuáles son los SABA? Salbutamol, terbutalina, fenoterol. ¿Cuáles son los de acción larga? Salmeterol, formoterol, indacaterol y tenemos más, ¿verdad? Pero ahí les resumí 3 y 3 para que vayan estudiando esos 3. No es mucho, ¿verdad? No es mucho, no es muy bien. Me gusta así que me digan, no, ese está excelente, no es mucho. Anticolinérgicos, ¿verdad? Los anticolinérgicos los vamos a dividir también en anticolinérgicos o antagonistas muscarínicos de acción corta, ¿sí? ¿Cuáles son? Bromuro de ipratropio, ¿sí? LAMA, antagonistas muscarínicos de acción larga. Por ejemplo, bromuro de tiotropio, pero hay más. Por ejemplo, bromuro de glicopirronio, bromuro de aclidonio. Él evita que la acetilcolina se una a receptores M1, M3 y M2, ¿sí? Entonces se evita la broncoconstricción. Eso es lo que hacen los anticolinérgicos. ¿Evita acetilcolina o qué? Se una a receptores muscarínicos, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí quedó alguna duda? Los nombres. Para que sea más fácil para el examen, vamos a estudiar nosotros SAMA, bromuro de ipratropio, LAMA, bromuro de tiotropio. Por eso son los que más utilizamos, ¿verdad? Y las xantinas son la teofilina, aminofilina, emprofilina y doxofilina. Teofilina, amino van a tener que estudiar también, ¿sí? Emprofilina ahí para tener el 20. ¿Verdad? Muy bien. De los antiinflamatorios también les hice ahí una tablita. Vamos a tener los glucocorticoides, los antileucotrienos y los inhibidores de mediadores que entra dentro de antiinflamatorios, ¿verdad? Glucocorticoides que más utilizamos va a ser la fluticasona y la budesonida, porque la mayoría de estos fármacos lo utilizamos de forma inhalatoria, incluyendo nuestros corticoides, ¿sí? Luego tenemos los antileucotrienos, montelukast, safilukast, sileutón y los inhibidores de mediadores, omalizumab es el que más utilizamos, ¿sí? Y es el que vamos a ver, ¿sí? El omalizumab solamente. Bien, esta es una tabla que resume toda la clasificación de los broncodilatadores como beta-adrenérgicos, cuáles son esos medicamentos, mecanismo de acción y que al final relajan el músculo liso bronquial. Todo el tratamiento es para relajar el músculo liso bronquial, para disminuir la inflamación, para disminuir el edema de la mucosa bronquial, sí, principalmente, ¿sí? Muy bien, ahora sí podemos entrar en el Bien. Broncodilatadores actúan sobre el músculo liso bronquial, produciendo su relajación y disminuyendo entonces el broncoespasmo, ¿sí? Tenemos ahí nosotros nuestros beta-adrenérgicos simpático-miméticos, que son justamente el SABA. Aquí tenemos otros fármacos más también, ¿verdad? El salbutamol, que es llamado también albuterol, ¿sí? Fenoterol, terbutalina, levaluterol, todos ellos son de acción corta, ¿sí?
Y luego tenemos los LABA como el salmeterol, formoterol, indacaterol, ¿sí? El indacaterol tiene una acción muy prolongada. La diferencia que va a haber entre el SABA y el LAMA es principalmente el tiempo de acción de ellos, ¿verdad? El SABA tiene un tiempo de acción de entre 3 a 4 horas, eso va a ser su máximo, ¿verdad? Pero se indica a veces utilizarlo cada 6 horas, ¿verdad? El LABA tiene más de 12 horas de efecto, de acción, y dentro del LABA entra indacaterol, que es ultra largo, más de 24 horas, y podemos administrarlo una vez al día nada más ahí, ¿sí? Entonces, aquí en SABA, de repente 3, 4 veces al día necesitará usarlo el paciente. El LABA 2 veces al día o incluso una sola vez al día. Y recuerden que de eso depende mucho la adherencia también del paciente. Otra diferencia, el SABA se prefiere para utilizar en las crisis, en las exacerbaciones del asma. Y el LABA se reserva para profilaxis, ¿sí? Para evitar justamente que ocurran esas exacerbaciones, ¿sí? Los broncodilatadores entonces ocupan receptores beta 2 adrenérgicos, relajando la musculatura lisa bronquial, porque va a estimular al receptor, ¿verdad? La proteína G estimuladora, a partir del adenilciclasa, AMP cíclico, PKA, cuya función justamente es la broncodilatación, ¿sí? Son agonistas, no se olviden de eso, ¿sí? Para uma persona que vai fazer uma atividade física e tem asma, então vocês vamos utilizar mais lavas como profilaxis, para evitar, porque justamente un factor para exacerbación es el ejercicio físico, es el frío, es la exposición a alergenos, ¿verdad? Entonces se hace el tratamiento cuando vamos a utilizar más, cuando no es agudo, cuando no es crisis, se utiliza y se puede utilizar el LABA, ¿sí? Pero junto con un corticoide. No se recomienda utilizar LABA solito, tiene que ser asociado a un corticoide, porque el LABA va a hacer broncodilatación y todo el proceso inflamatorio va a seguir, pudiendo empeorar las exacerbaciones del paciente. Entonces se utiliza asociado a corticoides siempre, ¿sí? Eu posso colocar El LABA. Eu posso colocar que LABA é desmodificado só? Sí, puedes colocar. Indirectamente yo voy a tener, aparte de la broncodilatación, ¿sí? Que va a ser ejercido directamente por ocupar receptores beta 2, inhibiendo mediadores de la broncoconstricción en las células inflamatorias. ¿Por qué? Porque también voy a actuar a nivel de receptores beta 2 en los mastocitos pulmonares. Entonces, aparte de reducir la broncoconstricción, también evito la broncoconstricción. ¿Se entiende? ¿Yo cómo reduzco la broncoconstricción aquí? Porque él actúa de forma directa en el receptor beta 2 en el músculo liso bronquial. Directo, hay broncodilatación. De forma indirecta hay broncodilatación también porque se evita la liberación de mediadores para la broncoconstricción, inhibiendo a los mastocitos pulmonares, ¿sí? Que tienen también en su membrana receptores beta 2, ¿sí? Entonces se ejerce un efecto broncodilatador neto con el uso de los beta 2 agonistas, ¿sí? Ellos son los más potentes, ¿recuerdan? Bien,
Su activación entonces, ¿qué va a producir? Y ahí le puse en orden, 1, 2, 3, 4. ¿Para qué? Para el examen, ¿verdad? Broncodilatación. Los beta 2 agonistas ejercen broncodilatación, pero no solamente broncodilatación, también inhiben la liberación de mediadores inflamatorios. Dijimos que actúan también sobre las membranas celulares, sobre receptores beta, evitando que se vayan liberando mediadores para la producción de esa broncoconstricción también, ¿sí? Punto número 3, previene la fuga microvascular, el desarrollo de edema en la mucosa que va a ser causada por la histamina, por leucotrienos y prostaglandinas, porque ellos se ven inhibidos, no se liberan, ¿sí? Y punto número 3, mejoran el aclaramiento mucociliar. Se ha visto que con el uso de los broncodilatadores, ese aumento de secreción de moco que están teniendo por medio de estas células caliciformes, se humedecen con más facilidad y hay mejor función mucociliar, entonces estas van a ser eliminadas, que es justamente uno de los problemas que se ven en el asma. Hay mucha secreción de moco y esto no puede ser eliminado. Con los beta 2 aumenta el clareamiento ciliar porque van a funcionar mejor este sistema, ¿sí? Entonces tenemos todo a beneficio del paciente utilizando solamente el beta 2 agonista. Con el beta 2 agonista entonces tenemos broncodilatación, tenemos un efecto antiinflamatorio también, que no es tan potente como el corticoide, pero ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo la liberación de mediadores, porque actuamos sobre receptores beta a nivel celular, ¿sí? Después tenemos mejora del aclaramiento mucociliar, ¿sí? Entonces son varias funciones a llevar en cuenta cuando hablamos de beta 2 agonistas, no solamente el efecto broncodilatador, ¿sí? Son los más rápidos y eficaces, subrayan, son los más rápidos, los más eficaces, los más potentes. La dosis, cuanto mayor sea la dosis, ellos van a ser más potentes como broncodilatadores, pero hay que atender a no sobrepasar también la dosis máxima. Si llegamos a una dosis máxima y sobrepasamos esto, no vamos a tener un efecto aumentado, se queda neutro, ¿verdad? Tenemos aquellos que son de acción larga y ultra larga que vamos a asociar a corticoides, sí o sí, los SABA asociamos a corticoides, y los LABA, coloquen aquí al ladito los LABA, evitar como monoterapia, ¿sí? O sea que asociados se utilizan los LABA, ¿está bien? Bien, esto ya hemos hablado sobre el efecto que van a tener los SABA principalmente en el organismo. Va a variar de 2 a 4 horitas, se indica cada 6 horas en realidad. Vamos a necesitar entonces 3 a 4 tomas diarias. Y la mejor forma de administrar estos fármacos va a ser la vía inhalada. Y hay otra vez cuestiones. Para la administración por vía inhalatoria, el fármaco tiene que tener un tamaño ideal, ¿verdad? Tiene que tener en realidad 2.5 micrómetros de tamaño el fármaco. ¿Por qué? Porque si tiene más de esto, va a el fármaco quedarse impregnado en vías respiratorias superiores. Y si es menor a este tamaño, va a quedar suspendida y el paciente puede exhalarlo nuevamente. Entonces debe de tener un tamaño ideal, debe de tener la técnica correcta de administración, que puede ser por inhaladores presurizados, que es el que viene en la famosa bombilla que le llamamos, ¿verdad? Puede ser administrado por aerocámara, viene incluso en polvo para inhalarlo, en polvo seco,
y también como nebulización, ¿verdad? Entonces hay varias formas de administrar por vía inhalatoria y debemos de también saber la técnica correcta, porque muchas veces el paciente termina tragando el fármaco y no inhalándolo, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a tener efectos sistémicos de estos fármacos, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos de nuevo a nuestros fármacos. Tenemos al salbutamol, fenoterol y terbutalina, que justamente corresponden a de acción corta, ¿sí? Tienen selectividad mayor por beta 2. Recuerden ustedes una cosita aquí. Nosotros vamos a tener muchas reacciones adversas cuando utilizamos beta 2 agonistas y cuando estos pasan a circulación sistémica. ¿Por qué? Porque tenemos muchos receptores beta 2 en el organismo, no solamente en el pulmón, y porque la selectividad es relativa. ¿Recuerdan eso, verdad? Sí, el salbutamol tiene una selectividad por beta 2, pero puede atingir también a beta 1 e incluso a alfa, porque tienen estructuras similares a las catecolaminas, ¿verdad? Entonces yo voy a tener y voy a ver en el paciente efectos beta 1 e incluso efectos alfa, pero más efectos beta, no solamente beta 2, ¿se entiende? Entonces yo voy a tener en el paciente, cuando uso un beta 2 agonista, lipólisis. Recuerda que ese es un efecto catecolaminérgico, ¿verdad? Beta, justamente en el tejido adipocito. Voy a tener liberación de ácidos grasos, aumento de ácidos grasos. Voy a tener mayor liberación de insulina. ¿Por qué? Porque las catecolaminas aumentan la liberación de insulina. Entonces yo voy a tener mayor liberación de insulina. Voy a tener mayor liberación de glucosa, porque eso hace también la catecolamina. Algo muy característico de uso de los beta agonistas son el temblor fino que presenta el paciente por interactuar sobre receptores beta a nivel muscular, ¿sí? Voy a tener incluso taquicardia por interactuar sobre principalmente receptores beta a nivel auricular del corazón, ¿sí? Son varios efectos adversos que puedo ver que son dosis dependientes, depende de la dosis, ¿sí? Depende de la dosis. Tanto SABA como LABA, dependiente de la dosis, ¿sí? Entonces, todo lo que es SABA tiene una selectividad por beta 2, pero esta selectividad no es absoluta. ¿Recuerdan? No es absoluta. Mayor resistencia a la COM. ¿Qué era la COM? ¿Qué era la COM? Sí. La COM y la MAO. Son enzimas que metabolizan a las catecolaminas, ¿recuerdan? Monoaminoxidasa, catecol o metiltransferasa. Estos fármacos no son sensibles a estas enzimas, o sea que estas enzimas no pueden metabolizarlas, y entonces no es un problema para nosotros estas enzimas. Se utiliza en ataque agudo de asma. Luego tenemos al bambuterol. El bambuterol es un profármaco de la talina, tiene mucho efecto secundario, por eso no lo utilizamos. Aquellos fármacos que no mencionamos generalmente tiene dos problemas: o es muy caro o tiene muchos efectos secundarios, ¿verdad? Entonces esos dos son los principales repelentes del uso clínico, ¿verdad?, del fármaco. Luego tenemos de acción larga, que se indica incluso en pacientes que tienen asma persistente o tienen asma nocturna, ¿verdad?, para justamente evitar exacerbaciones. Y es muy recomendado hasta yo me confundo, en EPOC, LABA, acción larga en EPOC, ¿sí? LABA, ¿sí? Acá tenemos indacaterol, carmoterol, que dura más de 24 horas también su acción, su efecto, ¿verdad? Bien, acá tenemos características de los principales fármacos. Como les mencioné recién, estos van en realidad a tener afinidad por otros receptores, no son específicos para beta 2.
Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el alfa, tenemos el beta 1, tenemos el beta 2, ¿sí? Y vamos ahí, por ejemplo, ¿dónde está mi salbutamol aquí? Salbutamol. Salbutamol no tiene efecto alfa, pero tiene sí efecto beta 1 y tiene mucha afinidad por beta 2, ¿sí? La isoprenalina, que también se puede utilizar, que es una catecolamina sintética, recuerdan, tiene mucha afinidad por beta 1 y también tiene afinidad por beta 2. Salmeterol tiene afinidad beta 1, también actividad beta 2. Entonces, por beta 1 nosotros vamos a encontrar reacciones adversas que dependen mucho de la dosis, ¿sí? Muy bien. Te ves cansado, un cabecito.